Pues muchísimas gracias. Yo siempre he dicho que tal vez formamos o somos privilegiados los que formamos parte de esa generación de los noventas por diferentes circunstancias, ¿no? Porque la selección venía de haber sido castigada en el Mundial de Italia 90, porque en esa eliminatoria camino al Mundial de Estados Unidos 94 solamente avanzaba uno, fue un Con cuadrangular. 21 años, 20, 21 años, ¿no? Sí. Para el 90. Sí. ¿Te enfilabas para ser seleccionado en aquel entonces? Pues no, realmente yo debuté en 1990 justamente. Yo estaba perfilado, sí, para los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Ujú. Una lesión me lo impidió, pero justo antes pues de esa tragedia, por decirlo de alguna manera, César Luis Menotti ya me había convocado a la selección mayor. Entonces, pues como que ese debut me dio la posibilidad de regresar tan pronto volví de esa lesión. Menotti te convocó. Menotti me convocó. ¿Y cómo te habló? ¿Cómo te lo dijo? Bueno, en aquel entonces nos concentrábamos, la selección mayor y la selección olímpica a la par en el centro de capacitación. Y en un partido que iba a jugar la selección nacional, que en León contra Hungría, se lastimó el Guamerú García. Ajá. Entonces le preguntaron a Menotti que a quién iba a convocar y dijo, ya tengo aquí al jugador. Entonces ellos esperaban tal vez alguien con más renombre, con mayor experiencia, con más recorrido, y cuando me anunciaron a mí, pues bueno, fui un poquito causa de polémica, ¿no? De que, pues, ¿Quién ¿por qué un chavo con tan pocos partidos en primera división, pues, llegue a selección nacional? A ver, no había redes sociales, güey. Las noticias viajaban de manera mucho más lenta. ¿Cómo te enteras? Todos los periódicos, hay periódicos que no quiero dar el nombre, pero eran muy populares y la gran mayoría de los jugadores, los entrenadores y todos los que estábamos en el medio no podíamos dejar de leer estos periódicos. Y ahí Entonces, pues ahí decían, ¿no? Esas frases que hoy de repente siguen prevaleciendo de que si la camiseta se abarató, que si cualquiera la podía usar. esa Y, prensa, ya sabes cómo es. y yo, pues yo me acuerdo que esa convocatoria yo la tomé como nada más como que iba a ser mi experiencia, que iba a salir a la banca, ¿no? Pero en el medio tiempo me dijo: "Menotti, calienta porque te voy a meter, o sea, para que te vayas preparando". Entonces, pues fue para mí, pues, un debut soñado, ¿no? Porque a pesar de ese contratiempo que tuve, eh, sirvió para que cuando yo me recuperara y Mejía Barón había tomado la selección nacional, me diera nuevamente la oportunidad. Empiezas a crecer poco a poco. ¿Cuándo cómo te empiezan a pedir autógrafos? ¿Cuándo deja de ser ese, quién es este que compró? No te iba a decir, oye, güey, me empiezan a ubicar, ya voy al súper y me jalan los niños, me jalan los adultos, me empiezan a reconocer. Pues yo creo que primero se hace regionalmente, ¿no? En mi caso, ¿no? Cuando yo llego a Santos, que también llego en calidad de joven y de novato, precisamente se abrió la temporada con un torneo de copa y en nuestro Sí. grupo nos tocó Chivas, América, Veracruz y Morelia. Y los dos primeros partidos, curiosamente, fueron Chivas y América. Entonces, el primer partido contra Guadalajara les ganamos 2-1, doy un pase para gol. Y en el segundo empatamos 3-3 con América y meto gol. A partir de ahí, yo Puta, creo América poderosísimo, ¿no? En esa poderosísimo. época. Santos, Sí, Cedú, Cecilio, Adrián sí. Chávez, era un equipazo. Y metí gol. Entonces, a partir de ahí fue cuando me dijeron: "Oye, tienes que enseñar a hacer alguna firmita ahí que te identifique", porque sí, ahí me empezaron a reconocer en Torreón. Y obviamente una vez que llego a selección nacional, pues sí te vuelves, ya un jugador mucho más reconocido. Todos recordamos 1993. Bueno, al menos digo todos, hay un buen que nacieron y que nos están viendo, que nacieron en el 2005 y dicen, no, güey, yo no era ni proyecto. Los que estábamos recordamos 1993. ¿Sí fue un parteaguas en tu Sí, carrera ese año? sí. Yo creo que fue un parteaguas para mi carrera, pero sobre todo para la selección nacional, porque fue la primera invitación a este torneo continental, Sí. que íbamos como invitados y obviamente no había muchas expectativas, no había altas expectativas, incluso se especulaba 3 partidos y de Ya. vuelta, ¿no? Y pasamos de panzazo además, porque no ganamos ningún partido en esos primeros 3. Perdimos contra Colombia, empatamos contra Argentina y empatamos con Bolivia, y pasamos como uno de los mejores terceros lugares, y creo que el equipo se soltó y jugó un fútbol que, pues, que gustó mucho primero al aficionado mexicano y sorprendió al fútbol sudamericano. Yo creo que fue un paso adelante el que dio en ese momento el fútbol mexicano y la selección. ¿Por qué, por qué todos recordamos este gol tuyo? O sea,
¿Por qué se hizo tan famoso el, el famoso gol, hay que decirlo, contra Ecuador? Que, que hay muchísimo contexto dentro de ese gol, ¿no? Era un partido durísimo, era un partido, para que un poco le pongas en contexto a la gente antes de verlo, pero estaba complicado el partido, ¿no? Pues mira, ¿Ese qué fue? ¿Fue después? ¿Fue el cuarto? no, fue la Fue la semifinal, semifinal fue la contra Ecuador, sí. semifinal, y de hecho Y eran anfitriones. y jugamos contra el anfitrión. De hecho, el clamor popular o la alegría popular es que ya se sentían en la final. Decían: "Vamos contra México", automáticamente estamos en la final. Ellos ni por la cabeza les pasaba que les fuéramos ni siquiera a pegar un susto, ¿no? Entonces, sí fue un partido difícil, fue un partido duro. Ellos en los primeros minutos nos presionaron con mucha intensidad, sabían el estilo de juego que teníamos nosotros, que era salir jugando con la pelota, arriesgando, y nos presionaron y probablemente hasta nos salvamos por ahí en algún par de oportunidades. Después, en una jugada de táctica fija, Hugo hace el gol y entonces el equipo volvió a recobrar la confianza, arranca el segundo tiempo y empieza a soltarse una lluvia, que yo creo que nos Nos benefició, acordamos, no sé por qué, de esa lluvia, de que todo estaba enlodado, de que estaba lloviendo, y entonces, pues, creo que, ellos empezaron a desesperar, empezaron a perder el orden, y en una jugada, pues Ahí está, exactamente, esta es la jugada, a ver, vamos a verla. Este es el previo sí, y este. ese, mira, ese es mira. Al desprendimiento. Aquí la buena oportunidad la tiene suya. ¡Gol! Ramírez, Ramírez, Ramírez. ¡Gol de México! El guerrero Ramírez. No, Ramírez. No pegó el Guerrero Ramírez, hay que decir. No, No se le quedó, no se le quedó nunca a Ramón Ramírez la del Guerrero. Pero él intentaba todas. El perro intentaba todas. no la Algunas le quedaban y otras no. sí, no, dijo Guerrero porque pues, en esa selección y en ese torneo yo todavía pertenecía a Santos, y por eso me puso el Guerrero. Te la pasas Sague, entonces. Me la De pasa acuerdo. y la recupero en medio tiempo, y yo le paso y digo: "Dámela", y yo corro hasta donde me dé, y la idea, pues, en un principio era no perder la pelota, ¿no? Y un centro o algo. algo que se pareciera. Cuando menos pensé, pues, ya estaba frente al portero y bajé tantito la mirada, ya no tenía ni fuerzas, y dije: "Pues, yo la voy a picar y a ver si el portero se vence". Afortunadamente se me hincó y entró la jugada. Entonces, pues, festejamos con mucha alegría porque sentíamos que con ese gol estábamos cerrando el partido, que ya no le estábamos dando posibilidades a Ecuador y ya acariciábamos la final. Y después llegó la final, durísima también, ¿no? En una época en la cual ya conversaremos también con el propio maestro Galindo, pero era un poco, ¿cómo era la dinámica de ese equipo? ¿Quiénes eran los líderes? ¿Quiénes eran los experimentados? ¿Cómo era? Tú, 1993, 24 años, 23 más o 23. menos, en este inicio, digamos, ya consolidado tal vez con Santos, pero apenas de dar el salto al equipo de tus amores, a las Chivas, todavía no sé si ya se divisaba, pero ¿cómo era el ánimo de esa selección? Pues mira, yo creo que ese equipo tenía liderazgo por todos lados, en todos los sentidos. Y yo siempre hablo de que el liderazgo no solamente es el que alza la voz, el que grita y el que anima, sino que hay diferentes tipos de líderes dentro del terreno de juego. Por ejemplo, los de experiencia, estamos hablando de Hugo Sánchez, del maestro Galindo, de algún otro experimentado de esa generación. Venía otra camada así mediana donde estaba Jorge Campos, Claudio Suárez, que habían sido Alberto García, Sague, Nacho Ambriz, o sea, y habíamos otros jóvenes, pero todos nos sentíamos líderes dentro del terreno del juego y todos decíamos, lo que me caracteriza a mí, lo voy a explotar, lo voy a poner al servicio del equipo. Si lo mío es meter la pierna, la voy a meter. Si lo mío es encarar, voy a Es encarar. Si correr, es correr, córrele. corro. Entonces, nadie se sentía menos en ese equipo a pesar de reconocer las jerarquías y las carreras de cada uno de los compañeros, ¿no? Yo era el más joven de ese grupo. Sin embargo, yo les decía dentro del torneo de juego: "A mí dame la pelota y si se trata de encarar, yo los encaro. Ya si gano o pierdo, ya después me regañan, pero yo no tengo ningún miedo de enfrentar a quien tenga que enfrentar en un mano a mano". Que Yo esa fue tu es firma, ¿no? Esa fue tu firma eh, como jugador. Yo creo que, digamos, el conectar tanto con los niños de aquella generación era porque te atrevías
hacer cosas. Me gustaba encarar. No sabía si siempre iba a burlar o no iba a burlar, pero me gustaba encarar. Y sabía distinguir en qué momento era uno contra uno y cuando venían dos contra mí me tenía que apoyar. Eso lo aprendí precisamente de esa generación de Menotti, de Mejía Barón en selección nacional, de distinguir a veces de Tuca Ferretti ya después en los equipos en los que estuve, de entender en qué momento sí podía ganar el mano a mano y en qué momento era mucho mejor servir y pasar. Oye, te tocó una época, aparte de un esplendor de fanatismo, cuando todavía cabían los cerca de 120,000 espectadores en el Azteca, algo que ya no se va a repetir, ya no le podrán hacer ajustes, etcétera, llegará a 90,000, 80, pero a ti te tocó todavía esta época de los 90, en donde decía, hay una anécdota de Carlos Hermosillo, decir, salir, ver y querer vomitar de regreso, de lo que te impresionaba, el Sí. Azteca lleno. ¿Cómo era esa No, sensación? era una emoción fantástica, o sea, si eso no te motivaba, decíamos, ¿qué otra cosa te puede ¿Escucha motivar? todo? ¿Se escuchaba Impresionante, todo? impresionante, desde que cantaban el himno nacional y cantábamos todos, desde que se empezaba a escuchar el grito de México, México, y luego después lo corroborábamos con compañeros que tuve en algunos equipos desde origen centroamericano, que decíamos, ¿sabes qué? A lo mejor ustedes están motivados, pero lo que no saben es que nosotros sentimos que se nos cae el estadio, o sea, y luego pues se jugaba a las 12 del mediodía, Sí. entonces pues digo, con la altura, con el calor, con la presión del público y quizás hasta con un poquito de contaminación, Sí. vamos a porque todo eso les afectaba. En el segundo tiempo ya no podían respirar los rivales, nos decían, es que lo peor que nos puede pasar a nosotros es que se terminen los 45 minutos, ir al descanso, reposar y querer volver a arrancar otra Claro. vez. Ya no podemos, decían, no podemos, no nos da. ¿Cómo era meter un gol con 120,000 personas, güey? Fabuloso. Metiste varios. Algunos, me tocó meter algunos y no, sensacional, porque pues de ahí nos concentrábamos o regresábamos nuevamente, repito, al centro de capacitación y desde que salía el camión hasta el centro de capacitación era una caravana impresionante. Llegábamos y te reconocían, entonces no, era fabuloso ver la alegría del aficionado sintiéndose orgulloso por su selección. ¿Te hizo llorar el fútbol en algún momento? Sí, sí, me hizo llorar de alegría, me hizo llorar de tristeza, me hizo ¿Cuándo? llorar Una y una, regálame una de esas, de alegría. de alegría, pues mi primer gol en el Estadio Azteca con selección nacional. Claro que lo ¿Cuándo recuerdo, fue? fue contra El Salvador, fue contra El Salvador. Mucha gente cree que fueron esos 2 goles contra Canadá. Sin embargo, mi primer gol en selección nacional en el Estadio Azteca fue en un partido contra El Salvador, en ¿Cuál la será? eliminatoria. Yo creo que el primerito, ese. A A ver, ver, regresa. No, ese no, ese. Ese fue mi primer gol. Raúl Gutiérrez. Ese. Le quedó a Peláez. La tiene Aspe. ¡ay, perro! Mira la melena que traigo. ¡Ve la gente! Ese fue mi primer gol en selección nacional. En un partido. ¿Le aprendiste? Mira. De México. Le queda al joven Ramón Ramírez y explota el cañón. El 18, El 18. ¿te tocó? Yo jugué con varios números en selección nacional. Con el que debuto es con el número 16, con Menotti. Después Con con Miguel utilicé primero el 18, luego el 5, Famosísimo. pero es que mi destino era agarrar el número con el que siempre soñé, Sí. que es el 7, con el que siempre hice que me reconocieran. Entonces yo dije, yo voy a pelear y ¿Te me voy a inspiraste hacer a Cristiano Ronaldo? Sí, yo Ah, de ahí fue, ahí te vio y dijo, de ahí soy. haz de cuenta, yo les digo porque Sí querías el 7. sí, siempre quise el 7 porque con ese debuté en segunda división. Y yo quería que la gente me reconociera porque tengo una anécdota de esa. Cuando yo estaba en el Deportivo Tepic, yo todavía no jugaba como profesional. Entonces empezó la repartición de los números y yo también era el más joven de ese equipo. Entonces otro amigo y yo, que éramos los novatos, dijimos, son 25 números. A ti te va a tocar el 24 o el 25 y a ti el 24 y el 25. Entonces al que le toque el 25, paga la comida. Entonces, y empieza la repartición y a mí me toca el 7. Pero si yo no he jugado todavía profesional, ¿cómo me dan ese? Cuando importaban los números. Cuando importaban del ¿Tú 1 eres al 11. porque, Sí, perdóname, del 1 al 11. había una regla no escrita de la importancia del 2,
del 5, del 7, evidentemente el 9, el 10, el 11. Es que antes Era- utilizabas del 1 al 11 los titulares, entonces a mí me dan el 7, entonces pues yo vine emocionado y voy con el preparador físico y le digo, profe, ¿y por qué a mí me dio el 7? Pues si yo no he jugado. Entonces un compañero dijo, es que el 7 está salado y lo quiere. Yo lo quería regresar, dije, no, yo no lo quiero, pero después recapacité y dije, no, ahora voy a querer que a lo largo de mi carrera me reconozcan con el número 7 y en cada uno de los equipos en los que juegue voy a luchar para que al final yo me quede con el 7. Entonces, yo empecé, digo, con esos números, pero dije, algún día yo voy a ser el 7 de la selección. Hasta que lo Hasta pediste. que lo... Y ya dijeron, oye, Ramón Ramírez, lo que quiera, denle el 7. Sí, después del 5, ya le dije en una ocasión a Miguel y después a Manolo Lapuente, pues este es el número con el que me gustaría jugar. La gente me identificaba yo un poquito por el 5, pero le dije, no, después me van a identificar más con el 7. Y sí, es cierto. Es correcto. Ahí está el llanto de felicidad, el de tristeza. Pues el de tristeza, yo pienso que el no haber jugado, por ejemplo, ese partido contra Alemania en el Mundial de Francia 98, por haberme hecho expulsar, pues de alguna manera infantil, me perdí la posibilidad de jugar ese partido contra Alemania. Yo tenía muchas ganas de jugar contra Alemania. Soy, además de admirar nuestra liga, nuestra selección, soy un admirador del fútbol alemán, del estilo de juego, de la disciplina, y yo quería ganarle a Alemania. Y al no jugar, pues realmente yo, en algún momento del partido, y una vez eliminados, me solté llorando porque perdí esa posibilidad. Encarar, decías, ¿encarar a quién, güey? ¿Quién te impuso en algún momento? Que dijiste, Carlos, estoy encarando a qué de otra selección, algún italiano, algún brasileño. Y has dicho, oye, estoy jugando contra. Pues algún día me aventé un mano a mano con Cafú, a lo mejor pues él va a decir, ¿y quién es ese? ¿No? Pero yo sí decía, oye, me estoy enfrentando a Cafú, y pues nos aventábamos un buen mano a Es el mano. mejor O sea, lateral de la historia. él me atacaba, yo lo atacaba, y yo decía, pues yo no me voy a sentir ¿Y menos. perro? O sea, y no, jugadorazo, jugadorazo. Sí, jugadorazo. Aparte, pues en la televisión yo lo veía un poquito más o menos como de mi estatura. Cuando ya lo vi, le dije, oye, Oye, ¿este Cafú es futbolista o es basquetbolista? Porque es fuerte y todo. Dije, no, pero pues voy a sacar mi picardía y todo lo que aprendí a lo largo de mi carrera lo voy a poner en práctica. Entonces, sí, me tocó enfrentarme a muy buenos jugadores, pero pues Cafú Cafú. para mí fue un referente. Y ese 94, fíjate que tuve la oportunidad hace algunas semanas de hablar con Sague y hacíamos y hablábamos un poco de la salud mental, fíjate, en los jugadores. Y decía él de la depresión que le causó la falla contra Noruega, el cabezazo. Y él decía como, ahorita ya está muy socializado el tema de la salud mental de los jugadores. Está Simone Biles, esta gimnasta que dice tengo que parar, el defensa central, me parece que se llama Araujo, ¿no? Del Barcelona, que también hace algunas semanas, pero dice, en aquel entonces nadie se preguntaba ni de la depresión, ni de las fallas. Pues, pues fíjate que, y mira, y sí sabes quién le puso ese centro a Sague. ¿Quién le puso ese Yo. centro? Yo le puse ese centro. Y fíjate qué bueno que me haces ese comentario, porque yo jamás habría sabido que él había pasado por una situación de depresión a través de esa falla, porque a mí me pegó también la depresión después de ese partido, porque yo después bromeaba, si Sague hubiera metido ese gol, hubiésemos empatado y probablemente yo hubiera seguido como titular en los siguientes partidos. Después de ese juego contra Noruega, Miguel Mejía Barón me sacó del cuadro titular y yo también me deprimí. Para mí fue muy depresivo porque pues consideraba que era mi mundial, que era mi mundial y que era un jugador que podía causar 24 años. sensación, y que a través de esa Copa del Mundo yo incluso podría tener la oportunidad de jugar en Europa. A mí también, después de ese partido, me deprimió mucho el mundial. Ya no fue lo mismo para mí. Durísimo. Durísimo. O sea, si fue duro para ti que le pusiste el pase, cabrón, que yo creo que lo reviviste tanto tiempo, ¿no, cabrón? Y te voy a decir, ¿cómo va a fallar eso, cabrón? Y Sague dice, sí, dice, pues es cuestión de un segundo, cabrón, segundos, de un sí. segundo de no saber, de no llegar, de saltar antes, dice, días estuvo.
diciendo: "Puta, si hubiera saltado antes, si hubiera hecho así", y veía, dice, y veía, y veía, y veía, y veía la jugada, y es un poco eso también, güey. O sea, sí, ser seleccionado nacional, que la gente te ponga tantas ilusiones, esperanzas, alegrías, y que, pues bueno, como la vida misma, güey, hay derrotas, hay victorias, hay fallas, hay goles que todos recordamos, pero como que digamos, lo que le pasa a los ídolos, también un poco de injusticia, ¿no, Ramón? Sí, y a veces, el aficionado puede parecer que a nosotros nos da lo mismo, ¿no? Que eso haya sucedido o que lo superamos, como si nada, y a veces no, a veces sí cuesta, te queda durante mucho tiempo, eh, pues esa sensación de amargura, de tristeza, porque pudiste cambiar la historia tal vez de algo, ¿no? En ese momento. ¿Por qué la tela adhesiva, Ramón? Muy, muy claro, y decía la palabra ahí. Lo que pasa es que cuando a mí me mete Miguel Mejía Barón, Que las empezamos a usar, todos. todos. Todos los niños para emular a Ramón Ramírez nos poníamos una tela ahí que, ¿qué te proteges o qué? No, nada, pero la trae Ramón. ¿Por Bueno, qué era? lo que pasa que cuando a mí me improvisan como defensa lateral, yo nunca fui defensa en toda mi carrera, en toda mi vida, en toda mi formación. Yo sí fui un volante, Ujú. digamos, ofensivo, no un 10 tampoco. Pues dice Miguel Mejía Barón, vas a jugar de lateral, pero que no se te olvide que eres eso y que en cuanto se pierda la pelota, entonces me puso, ahí tienes que regresar. Entonces, si no te acuerdas, te lo voy a tener que escribir lo vas a tener que poner en una tela adhesiva. Entonces, pues yo me lo puse, me fue muy bien, ya lo utilicé como cábala, como superstición. Ahí, Ahí. ahí. Y eso significaba que si yo perdiera la pelota, que me diera cuenta que no era mediocampista, que era defensa y que tenía que regresar a mi posición. A veces el mediocampista solamente recorre unos cuantos metros, baja, digamos que en otras condiciones, más trotando, y a mí me dice, tú tienes que Ahí. ahí, en cuanto se pierda la pelota ahí. Entonces, me lo pusieron para que no se me olvidara, así como lo de esos niños de escuela, ¿no? Oye, y para ir cerrando esta entrevista, ahorita guardaré, por supuesto, una pregunta de lo que ha significado Guadalajara también para ti, de lo que significa esta ciudad. Pero antes, insisto, ídolo nacional, ¿y de tus ídolos? ¿Quién fueron tus Pues ídolos? yo tengo muchos ídolos, mira, aquí está uno, Benjamín Galindo, yo Ídolo. ídolo de los chavos de los jugadores que yo veía en la tele y decía, yo quiero pegarle como Benjamín, ni siquiera con la derecha. Por supuesto, jamás diría, o dejaría de decir que a nivel internacional y mundial lo que hacía Hugo Sánchez era extraordinario, ¿no? Pero de niño y en las formaciones en las que tuve de escuelas de fútbol, no sé, pero siempre ese entrenador, porque te guías a veces por los gustos de tus entrenadores, de Sí, tus claro. formadores. Y pues a mí siempre me metieron en la cabeza que tenía que jugar y fintar y pisar la pelota al estilo de Johan Cruyff. Entonces yo diría que mi primer referente a nivel mundial fue Johan Cruyff. Después, obviamente, viendo jugar a Diego Armando Maradona en el Nápoles y siendo zurdo, pues fue el primer gran zurdo con el que yo también me quise identificar. Y te digo, ya después aquí a nivel nacional, Benjamín, Hugo y otros tantos jugadores, Luis Flores, por ejemplo, que jugador de Bien, Pumas, buenísimo. buenísimo, porque los tuve de compañeros. A lo mejor en la televisión los veía normalitos, pero yo cuando los tuve de compañeros, dije, qué buenos. Qué bueno. Sí. Oye, ¿jugaste contra Maradona? Nunca jugué. No, ¿verdad? No se cruzaron ahí en No fue precisamente esa Copa América del 93 que estaba pensado que que iba pero bueno, estaba Batistuta, también Goicoechea también, pinche equipazo Argentina. equipazo, sí, sí. Oye, pero cerremos con eso, lo que ha significado, hablábamos un poco fuera del aire de lo que significan las Chivas para ti, los amores y por supuesto la ciudad de Guadalajara. Ramón, en donde estamos hoy, visitamos la ciudad de Guadalajara y lo que se ha convertido, lo que se convertirá otra vez. Se habla del Azteca como 3 veces mundialista, tal, pero la ciudad de Guadalajara tiene una semilla futbolística brutal. Pues Guadalajara como ciudad y como estado es lo más mexicano que podemos encontrar. Y y Chivas ya como equipo, pues también tiene esa esencia, es el equipo diferente de esta liga, ¿no? Con el simple hecho de jugar con puros futbolistas mexicanos, nadie
puede negar la enorme afición que tiene en todo el país y fuera de él. Entonces, el que realmente se identifica con los colores de Chivas, lo catapultan a otro nivel. O sea, te conviertes en 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 ese jugador, pues, yo no diría diferente, pero sí especial. Y a mí, pues, este equipo y esta ciudad me dieron todo eso, ¿no? Yo soy de un estado y de una ciudad muy cercana aquí, pero tengo mucha familia aquí en Guadalajara, entonces, hay muchas cosas que me unen en esta ciudad, entonces, pues, yo me siento como en casa. ¿Y te sigue emocionando ir al Estadio Guadalajara? Acabo de ir el sábado pasado, tuve hasta la fortuna de dar ese famoso grito de guerra en el Cuerno y, pues, digamos que contribuí porque Chivas sigue invicto y aparte le ganó a Ay, Sociedad. esos Chivas invictos, no, 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 ¿qué está pasando? 18 puntos de 18 posibles. Y dije, ¿qué se convirtieron en Ramón Ramírez todos o qué? Bueno, fuera, no, eso es un muy buen equipo, muchos jóvenes con muy buena mentalidad, con muy buen fútbol, un estilo de juego atractivo, pero viene lo bueno, No, viene lo bueno. Ramón, te agradezco muchísimo Muchas estos gracias a minutos, ti. de verdad, mi admiración Muchísimas gracias, siempre, igualmente. siempre y un Ya te placer. doy yo también en televisión. Muchas gracias, Gracias. Ramón. Ramón Ramírez.